La mente creativa y el éxito, por Ernest Holmes. El lugar del hombre en la creación. Pero, ¿dónde entra el hombre en todo esto? Él es. Por lo tanto, resulta que él también es una extensión de Dios, dado que Dios o espíritu es todo. Si el ser es una extensión de Dios, él debe formar parte de su naturaleza. Somos hechos a su imagen. El hombre es un centro de Dios en Dios. Lo que Dios es en lo universal, el hombre será en el mundo individual. La diferencia entre Dios y el hombre es de grado y no de calidad. El hombre no se hace a sí mismo, es una extensión de Dios. Podemos preguntarnos por qué Dios hace esto. Ninguna persona lo puede responder. Solo es conocido por el Padre. Podemos suponer que Dios hace al hombre para que viva con Él y que disfrute con Él, siendo uno con el Padre. Esto es verdad, ya que aquellos que sienten esto profundamente tienen un poder espiritual correspondiente que los lleva a suponer que Dios realmente lo hizo como un compañero. El hombre es lo individual y Dios lo universal. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así se la dio al Hijo para que tenga vida en sí mismo. La mente del hombre es una extensión de la mente de Dios. Y todo lo que el hombre es o será, todo lo que tiene o tendrá, debe ser parte de la naturaleza divina. El hombre no lo hizo, pero esto es así. Y él debe aceptar el hecho y ver qué puede hacer con ello. Si tiene el mismo poder en su vida individual que Dios en la universal, entonces este descubrimiento significará libertad de todo cautiverio cuando aprenda a usar su poder. Como Dios gobierna su mundo universal, así la voluntad del hombre gobierna su mundo individual, siempre sujeto a la gran ley y a la vida. Si comprendemos las consecuencias de esto, nos encontraremos viviendo en un mundo muy diferente de aquel en el cual pensábamos que vivíamos. Dios gobierna no a través de las leyes físicas que son el resultado, sino primero por conocimiento interno. Por lo tanto, lo físico es consecuencia. La vida interna del hombre es una con el Padre. No puede haber separación por la autoevidente razón de que no hay nada que lo separe de Dios, porque no hay nada excepto la vida. La separación de dos cosas implica poner un elemento diferente entre ellas. Pero como no hay nada diferente de Dios, la unidad de Dios y el hombre está firmemente establecida para siempre. Mi Padre y yo somos uno. Es una simple aseveración de una gran alma que percibía la vida como realmente es y no desde el mero punto de vista de las condiciones externas. Tomando como punto de partida que el hombre es la misma vida que Dios, concluimos que usa el mismo proceso creativo. Todo es uno. Viene de la misma fuente y retorna nuevamente a ella. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Lo que vemos viene de lo que no se ve. Esta es la explicación de todo el universo visible, y es la única explicación posible. Como los pensamientos de Dios hacen mundos y personas junto a todas las cosas vivientes, así nuestros pensamientos hacen nuestro mundo y a la gente con todas las experiencias que tenemos. Por la actividad de nuestros pensamientos, las cosas vienen a nuestra vida y somos limitados porque no conocemos la verdad. Pensamos que las cosas externas nos controlan, cuando todo el tiempo tenemos eso dentro que podría cambiarlo todo y liberarnos del cautiverio. Surge naturalmente la pregunta, ¿por qué Dios creó al hombre y lo hizo un agente libre? Si Dios nos habría creado de manera
que nos compeliera a hacer o ser algo sin que podamos elegir, no seríamos seres individuales, seríamos autómatas. Ya que sabemos que somos individuos, sabemos que Dios nos hizo y estamos descubriendo la razón del porqué. Haz que cada hombre tome conciencia de esto, la verdad más grande de todos los tiempos, y encontrará eso que responderá a todas las preguntas. Estará satisfecho de que las cosas son lo que son. Percibirá que puede usar su propio poder, dado por Dios para trabajar, pensar y vivir eso que Él quiere, y nada impedirá que la ley más grande opere a través de Él, acorde a la claridad de sus percepciones y a la grandeza de sus comprensiones de este poder. Se proveerá de un punto de partida a través del cual Dios podrá operar. No habrá sensación de separación y vendrá una divina seguridad de que se es uno con Dios, y de esta manera el hombre encontrará su libertad de todo el sufrimiento, tanto en cuerpo, mente o estado. El principio de la comprensión. El hombre comienza a comprender que tiene la vida dentro de sí como un gran regalo que Dios le dio. Si él realmente tiene la vida, si es de la misma naturaleza que la vida de Dios, si él es un individuo y tiene el derecho de la autoelección que constituye la individualidad, entonces resulta que él puede hacer con su vida lo que quiere hacer. Él puede hacer lo que él desea. La libertad es suya, pero esta libertad está dentro de la ley y nunca fuera de ella. El hombre debe obedecer a la ley. Si la desobedece, ella actuará como ley y tendrá que castigarlo. Esto él no puede cambiarlo, sino que debe aceptarlo. La libertad viene al individuo de la comprensión de las leyes de su propia vida, y conforme a ello, sujetándose a su uso, encontrará salud, felicidad y éxito. La ley se extiende por toda la naturaleza, gobernando todas las cosas, tanto lo visible como lo invisible. La ley no es física o material, sino mental y espiritual. La ley es el método de operación de Dios. Deberíamos pensar en Dios como el gran espíritu cuyo único impulso es el amor, libre de darse a sí mismo a todos quienes piden. Dios es nuestro Padre en todo el sentido del término. Vigila, siente cariño y ama a todos por igual. Aunque todo es amor, a fin de que las cosas no sean caóticas, todo es gobernado según la ley, y en lo que a usted y a mí nos concierne, esta ley es siempre mental.